Página 1. La sabiduría del cuerpo, por Walter B. Cannon, 1932. Profesor George Higginson de Fisiología. Escuela de Medicina de Harvard. Prefacio. El curso de las investigaciones en las que he estado ocupado durante más de un tercio de siglo dedicado a la investigación fisiológica, parece haber sido consistente y continuo. Casi la primera investigación, emprendida cuando era estudiante de medicina, fue un estudio de los fenómenos de la deglución. Después, me vi llevado de manera natural a observar los movimientos del estómago, luego los intestinos y las condiciones que afectaban sus actividades. El volumen Los factores mecánicos de la digestión, que resumía unos 10 años de trabajo sobre el canal digestivo, concluía con capítulos sobre el control nervioso de los procesos digestivos y las formas en que los estados emocionales pueden ser perturbadores. El grupo sucesivo de investigaciones, centrado en la influencia de la excitación emocional sobre la secreción suprarrenal y en la importancia de los cambios concomitantes en el organismo, se originó en las primeras observaciones sobre la influencia de las emociones en la digestión. Comentario. Está comprobado que las emociones influyen directamente en el sistema digestivo. Estrés, ansiedad, tristeza o incluso alegría pueden alterar la motilidad intestinal, la secreción de jugos gástricos y la percepción del dolor abdominal. Investigaciones recientes confirman que el llamado eje intestino-cerebro conecta estados emocionales con la microbiota y la función digestiva. Evidencia científica actual, 2026. Sensibilidad emocional del tracto gastrointestinal. El estómago y los intestinos reaccionan a emociones como ira, ansiedad o tristeza. Por ejemplo, el simple pensamiento de comer puede activar la secreción gástrica. A la inversa, un intestino alterado puede enviar señales al cerebro y generar ansiedad o depresión. Eje intestino-cerebro y microbioma. Estudios recientes muestran que la manera en que regulamos nuestras emociones se correlaciona con la composición de la microbiota intestinal. Esto sugiere que los procesos psicológicos influyen en los tipos de bacterias presentes en el intestino, y viceversa. Impacto en salud mental y digestiva. Se ha observado que hasta un 30 a 40% de la población experimenta problemas funcionales intestinales, como síndrome de intestino irritable, y muchos de estos casos están asociados con ansiedad y depresión. El intestino puede desencadenar cambios emocionales, y las emociones pueden agravar síntomas digestivos. Dietas y microbiota. Investigaciones recientes destacan que dietas ricas en fibra, fermentados, probióticos o incluso regímenes específicos como el cetogénico pueden influir tanto en la salud digestiva como en el estado de ánimo, reforzando la conexión entre alimentación, microbiota y emociones. Ejemplos de efectos emocionales sobre la digestión. Estrés/ansiedad. Puede acelerar el tránsito intestinal, diarrea, o ralentizarlo, estreñimiento. Depresión/tristeza. Puede reducir el apetito y alterar la absorción de nutrientes. Ira/frustración. Aumenta la producción de ácido gástrico, favoreciendo reflujo o indigestión. Alegría/excitación. Puede generar sensación de mariposas en el estómago por cambios en la motilidad intestinal. Implicaciones prácticas. Terapias psicológicas como la meditación, la terapia cognitivo-conductual o la hipnoterapia médica han demostrado mejorar síntomas digestivos al reducir el impacto del estrés. Probióticos y dieta equilibrada pueden ayudar a regular tanto la salud intestinal como el estado de ánimo. Atención médica integral. Los especialistas recomiendan abordar simultáneamente los factores emocionales y digestivos, ya que forman parte de un mismo sistema. En conclusión, las emociones sí afectan al sistema digestivo, y la ciencia moderna lo confirma con estudios sobre el eje intestino-cerebro y la microbiota. El bienestar emocional y la salud intestinal están profundamente entrelazados. El autor escribe: esas investigaciones fueron presentadas en conjunto en el volumen Cambios corporales en el dolor, el hambre, el miedo y la ira. Condujeron, a su vez, a un interés en las funciones generales del sistema nervioso autónomo, interés que fue fomentado por investigaciones realizadas durante la guerra y descritas en el libro Shock Traumático. En el presente volumen se hace evidente otro paso en la secuencia natural de ideas. En lo fundamental, se refiere a la relación del sistema autónomo con la autorregulación de los procesos fisiológicos. Esa relación solo se reveló lentamente. De hecho,
No pocas investigaciones sobre el servicio del sistema autónomo en la provisión de estabilidad del organismo habían sido completadas y publicadas antes de que la conexión de ese sistema con los mecanismos regulatorios fuese claramente comprendida. Descubrimos que habíamos estado trabajando durante mucho tiempo en el papel del sistema autónomo en el mantenimiento de estados estables sin darnos cuenta de que lo hacíamos. Entonces, hechos ya descubiertos adquirieron un nuevo significado. Así, un considerable trabajo de fecha temprana se volvió pertinente y ha sido incluido en las páginas que siguen. Las características principales de este libro fueron presentadas por primera vez en un artículo técnico en Physiological Reviews en 1929, bajo el título Organización para la homeostasis fisiológica. La relación del sistema autónomo con la regulación de los estados estables en el cuerpo fue expuesta en la Conferencia Linacre de 1930, en la Universidad de Cambridge. Las ideas de estas dos presentaciones fueron ampliadas en una serie de conferencias en la Sorbona en el invierno de 1930. Se ofrecen aquí para el lector general debido a su interés para otros además de los biólogos. Espero, sin embargo, que esta exposición pueda resultar sugestiva también para biólogos e investigadores, pues he aprovechado la ocasión para señalar muchas lagunas en nuestro conocimiento donde nuevas investigaciones pueden ser útiles. En 1923, el difunto profesor E. H. Starling, del University College de Londres, pronunció la oración harveyana ante el Real Colegio de Médicos. Rindió un alto tributo a William Harvey por enfatizar y demostrar el gran valor del método experimental para la solución de problemas biológicos. Y expresó elocuentemente su admiración por los maravillosos y bellos ajustes en el organismo que habían sido revelados al seguir la exhortación de Harvey de estudiar los secretos de la naturaleza por medio del experimento. Su oración la tituló La sabiduría del cuerpo. Solo comprendiendo la sabiduría del cuerpo, declaró, alcanzaremos ese dominio sobre la enfermedad y el dolor que nos permitirá aliviar la carga de la humanidad. Debido a que mis propias convicciones coinciden con las del profesor Starling, y porque los hechos e interpretaciones que ofreceré ilustran su punto de vista, he decidido dar el título de su oración al presente volumen. Walter B. Cannon. Boston, 1932. Comentario. Según lo que dice Cannon, la sabiduría del cuerpo nada tiene que ver con la aplicación del pensamiento. Cuando él habla de la sabiduría del cuerpo, no se refiere a la aplicación consciente del pensamiento, sino a la capacidad del organismo de autorregularse mediante mecanismos fisiológicos automáticos. Autonomía corporal. El cuerpo mantiene estados estables, homeostasis, sin que la mente racional intervenga. La respiración, la digestión, la secreción hormonal, la regulación de la temperatura, todo ocurre por sistemas automáticos. El papel del sistema nervioso autónomo. Cannon subraya que este sistema es el que sostiene la estabilidad interna, incluso frente a emociones intensas o cambios externos. Contraste con el pensamiento. La mente puede observar, interpretar o incluso perturbar esos procesos. Por ejemplo, el estrés altera la digestión, pero la sabiduría que él describe es inherente al cuerpo, no a la reflexión consciente. En otras palabras, Cannon plantea que la verdadera sabiduría está inscrita en la fisiología misma. El cuerpo sabe cómo sobrevivir, cómo equilibrarse, cómo responder. El pensamiento humano llega después, intentando comprender o manipular esa maquinaria, pero no es su motor. Siendo así, el pensamiento jamás podrá emular o siquiera acercarse a la magnífica sabiduría que el organismo tiene. Esa es la paradoja que Cannon subraya con fuerza. La sabiduría del cuerpo no es fruto del pensamiento consciente, ni de la reflexión racional, sino de una maquinaria fisiológica que opera en silencio, con una precisión que la mente jamás podrá imitar. El pensamiento es discursivo, limitado, tardío. Necesita tiempo, lenguaje, símbolos. El cuerpo es inmediato, automático, perfecto en su ajuste. Regula la temperatura, la presión, la digestión, la secreción hormonal, sin pedir permiso a la conciencia. La mente observa, interpreta, a veces interfiere, pero nunca alcanza la elegancia de esos equilibrios invisibles que sostienen la vida. Cannon lo plantea como una lección de humildad. El organismo posee una sabiduría inscrita en su fisiología, que antecede y supera cualquier intento de emulación intelectual. El pensamiento puede describir, puede admirar, puede incluso perturbar, pero no puede ser esa sabiduría. Si lo miramos desde un ángulo más crítico, es como si la mente fuese un cronista tardío de una obra que ya está escrita en cada célula.
El cuerpo sabe, el pensamiento apenas traduce. Aunque el humano avance tecnológicamente, será muy difícil que fabrique o desarrolle un organismo como lo es el cuerpo humano, o el de cualquier ser vivo. Tu afirmación toca un punto esencial. Aunque el ser humano avance tecnológicamente, la complejidad y la perfección funcional de un organismo vivo, sea el cuerpo humano o el de cualquier ser, es de una magnitud que difícilmente podrá ser replicada. Organismos como sistemas autoorganizados. Cada célula es una fábrica que se comunica con millones de otras, ajustando procesos en tiempo real. Esa coordinación es producto de millones de años de evolución, no de diseño humano. La tecnología imita, pero no iguala. Podemos construir máquinas que simulen funciones, corazones artificiales, pulmones mecánicos, algoritmos de regulación, pero ninguna reproduce la totalidad de la integración que tiene un cuerpo vivo. La sabiduría inscrita en la biología. El organismo no solo funciona, sino que aprende, se adapta, se repara y se transforma. La tecnología, en cambio, depende de programación externa y carece de esa autonomía orgánica. El límite humano. La ingeniería puede acercarse a modelos parciales, pero la totalidad de un cuerpo, su capacidad de sentir, regenerarse, interactuar con el entorno y mantener homeostasis, sigue siendo inalcanzable. En este sentido, Cannon tenía razón. La sabiduría del cuerpo es un orden natural que no proviene del pensamiento ni de la técnica, sino de la propia vida. La tecnología puede admirar, estudiar y copiar fragmentos, pero nunca igualar la totalidad. La comparación entre el cuerpo y la máquina se puede plantear como un contraste narrativo. El cuerpo es un organismo vivo, resultado de millones de años de evolución. Cada célula es un nodo de inteligencia biológica que se comunica con miles de otras, ajustando procesos en tiempo real. El cuerpo no solo funciona, se adapta, se repara, aprende y se transforma. Su sabiduría está inscrita en la fisiología misma, en la homeostasis que mantiene la vida sin que lo pensemos. La máquina, en cambio, es un artefacto humano. Puede imitar funciones específicas, un corazón artificial que bombea, un algoritmo que regula flujos, un brazo robótico que se mueve con precisión, pero siempre depende de programación externa y de energía suministrada. No se regenera por sí sola, no se adapta de manera orgánica, no tiene esa autonomía silenciosa que caracteriza a los seres vivos. El cuerpo es un maestro silencioso, sabe equilibrar calor y frío, hambre y saciedad, dolor y reparación. La máquina es un aprendiz obediente, ejecuta lo que se le ordena, pero carece de la sabiduría inscrita en la vida. Por eso, aunque la tecnología avance, aunque logremos prótesis más sofisticadas o inteligencias artificiales más rápidas, la totalidad de un organismo vivo sigue siendo inalcanzable. La máquina puede copiar fragmentos, pero nunca igualar la sinfonía completa que es la vida. Recuerda que Descartes otros vieron al cuerpo como una vil máquina, condicionada a una función meramente biológica, de menor importancia que el pensamiento. Descartes y otros filósofos mecanicistas del siglo XVII veían al cuerpo como una máquina vil, un engranaje biológico subordinado al pensamiento. Para ellos, la grandeza residía en la mente, en la razón, mientras que el cuerpo era apenas un instrumento. Pero Cannon, 3 siglos después, desmonta esa arrogancia. Muestra que el cuerpo no es una máquina inferior, sino un organismo con una sabiduría propia, capaz de mantener la vida sin intervención consciente. La homeostasis, esa capacidad de regular temperatura, presión, digestión y emociones, es un arte invisible que ningún pensamiento puede emular. La parábola se dibuja así. El pensamiento es un aprendiz arrogante que se cree dueño del mundo porque puede nombrar, calcular y abstraer. Se burla del cuerpo, lo llama máquina, lo reduce a engranajes. El cuerpo, en cambio, es un maestro silencioso. No necesita palabras ni fórmulas. Sabe cómo equilibrar la sangre, cómo reparar tejidos, cómo sostener la vida en medio del caos. Su sabiduría es anterior al lenguaje, más antigua que la filosofía. La ironía es brutal. Mientras el pensamiento se ufana de su poder, depende absolutamente de ese organismo que desprecia. Sin el cuerpo, la mente se apaga. Sin la homeostasis, no hay razón posible. Por eso, aunque el humano avance tecnológicamente y construya máquinas cada vez más complejas, jamás logrará fabricar un organismo con la magnificencia de un cuerpo vivo. La máquina podrá imitar funciones, pero nunca la totalidad. El pensamiento podrá describir,
pero nunca igualar. La lección es clara, la verdadera sabiduría no está en la mente que calcula, sino en la vida que se sostiene a sí misma. El cuerpo, despreciado por Descartes, es en realidad el guardián de la existencia. El libro El hombre-máquina fue escrito por Julien Offray de la Mettrie, médico y filósofo francés del siglo XVIII, y publicado en 1747. Es una obra clave del materialismo mecanicista, donde la Mettrie lleva al extremo la idea cartesiana de que los animales son autómatas, afirmando que también el ser humano es una máquina. Ideas principales de El hombre-máquina. Negación del dualismo. La Mettrie rechaza la separación entre cuerpo y alma. Todo lo humano es materia organizada. El hombre como autómata. Los procesos mentales y emocionales son explicados como funciones mecánicas del cuerpo. Crítica a la religión y la metafísica. La obra se enfrenta a la idea de un alma inmortal, proponiendo que la vida es puramente física. Continuidad con la ciencia de su tiempo. Inspirado por los avances en mecánica y fisiología, la Mettrie aplica el modelo de la máquina al organismo humano. Relevancia. Fue un texto polémico, considerado escandaloso en su época, porque reducía al ser humano a un mecanismo sin trascendencia espiritual. Influyó en el desarrollo del materialismo ilustrado y en debates posteriores sobre la relación entre mente y cuerpo. Se convirtió en un antecedente de la neurociencia y de las concepciones modernas que estudian la mente como producto de procesos biológicos. En síntesis, El hombre-máquina es la obra en la que la Mettrie radicaliza la visión mecanicista del ser humano, negando cualquier dimensión espiritual y afirmando que somos, en esencia, máquinas vivientes. Hagamos esa comparación crítica entre la Mettrie y Cannon, dos visiones opuestas del cuerpo humano. La Mettrie. El hombre-máquina 1747. Ve al cuerpo como un mecanismo frío, un autómata sin alma. Reduce la vida a engranajes biológicos, digestión, circulación, movimiento, todo explicado como funciones mecánicas. El pensamiento, aunque también material, es apenas una extensión de esa maquinaria. Su postura es radicalmente materialista, niega cualquier trascendencia, cualquier sabiduría más allá de la mecánica. Cannon. La sabiduría del cuerpo 1932. Ve al cuerpo no como máquina, sino como organismo vivo con una inteligencia propia. La homeostasis es la clave, un sistema de autorregulación que mantiene la vida en equilibrio frente al caos. El pensamiento no dirige al cuerpo, apenas lo observa. La verdadera sabiduría está en la fisiología. Su postura es organicista, reconoce en el cuerpo una armonía que supera la capacidad del intelecto humano. Contraste filosófico. La Mettrie representa la arrogancia mecanicista de la Ilustración, el hombre reducido a engranajes, la vida como un reloj. Cannon, en cambio, representa la humildad científica del siglo XX, el reconocimiento de que el cuerpo sabe más que la mente, que la vida es un equilibrio misterioso imposible de reproducir en máquinas. La parábola se dibuja así. La Mettrie. El cuerpo es un autómata vulgar, sin alma, sin misterio. Cannon. El cuerpo es un sabio silencioso, guardián de la vida, maestro de la mente. En síntesis, mientras la Mettrie despoja al cuerpo de toda dignidad al llamarlo máquina, Cannon lo eleva como el verdadero depositario de la sabiduría. Dos visiones que se enfrentan, una que reduce, otra que reconoce. Página 19.